Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Seguramente con mucho frío, ¿no? Bien, Sí, vamos a empezar la clase de hoy. Ya me afectó a mí el frío, estoy con las amigas, las llamadas, soy un pollo para el frío. Pero hay solución para todo, menos para la muerte, ¿no? Una limonada y se nos va a pasar. Bien, vamos a empezar con un nuevo tema. Hasta aquí hemos venido analizando, estamos viendo la parte introductoria de economía, un análisis eminentemente teórico. Y como les decía ya la semana pasada, a partir de la unidad 3 van a ver lo que ustedes están esperando y les gusta, que son los números. Y bueno, la materia está diseñada así porque contempla dos partes, ¿no? Cuando se estudia economía, necesariamente hay que hacerlo a nivel primero de una introducción a la economía y luego hablar de una de las partes más importantes que se estudia la economía, que es la microeconomía, y precisamente ahí existen números y es la unidad 3. Así que paciencia para los que no les gusta la teoría y no les gusta mucho bla bla, que son partes necesariamente de una materia. En la parte introductoria siempre hay una conceptualización y eso es lo que estamos haciendo como una forma de poder adquirir algunos términos que en lo sucesivo lo vamos a utilizar de manera permanente. Hoy vamos a hablar de las relaciones de la economía. Han visto que etimológicamente la economía decía que derivaba de dos voces griegas, ¿no? ¿Se acuerdan? Oikos y nomos. Oikos, que era casa, y nomos era administración, gestión, asignación. Entonces, si bien en sus inicios la economía se define como aparentemente como una materia teórica cuando decimos administración del hogar, asignación. Sin embargo, ojo, que la asignación de recursos implica cierta distribución, ¿no? Cuando vemos algo elemental en la casa, el papá recibe su salario de, qué sé yo, $1,000, de los $1,000 va asignando, va haciendo un presupuesto que tiene de gasto y en función a ello va asignando. Entonces, la parte cuantitativa está presente desde un inicio en la economía. Simplemente de que ya en las sociedades más modernas la matemática toma un espacio muy importante dentro de dentro de la economía. Y es más, cuando alguien había explorado y que me gustó bastante una definición de un libro de economía para ingenieros donde decía que la economía es la toma de decisiones. ¿Cómo se puede tomar decisiones si no tengo un respaldo cuantitativo numérico? Entonces, por eso que la economía también se respalda mucho, aparte de las matemáticas, de una herramienta fundamental que es también matemáticas, que es la estadística. La estadística descriptiva, inferencial, la descriptiva para estudiar todo lo que implica, y ustedes conocen, los que ya han visto estadística, lo de sistemas han visto estadística descriptiva, pero también se utiliza mucho la estadística inferencial para tomar decisiones, ¿no? En base al pronóstico, etc. En consecuencia, la economía para su mejor estudio, viendo un poco esa historia de desarrollo de la ciencia económica, de una matemática básica y elemental de suma y resta, hoy en la sociedad del siglo XXI, la economía se respalda con modelos matemáticos bastante complejos, ¿no? Les decía que se relaciona, por ejemplo, alguna vez eh, con las matemáticas, particularmente en lo que respecta a la utilización de las herramientas deductivas, como es el cálculo integral, diferencial, la investigación de operaciones, etcétera, que son herramientas que también se utilizan dentro del campo económico para poder, en muchos casos, analizar el comportamiento de las empresas, de las personas, y fundamentalmente para generar información para la mejor toma de decisión. Entonces, ese tipo de relaciones vamos a estudiar. A nivel inicial, les voy a mostrar
una síntesis de las relaciones que vamos a desarrollar y espero que ustedes participen activamente. Recuerdo a los que recién se están integrando que la participación de ustedes en la materia no es gratis, todo se recompensa y saben que la recompensa mayor es de que salva vidas, la sumatoria de los prácticos, de las intervenciones, hemos dicho que eh, van a sumar para que el estudiante sea sometido a un redondeo de notas al finalizar la materia, siempre y cuando no haya tenido la suerte de llegar a aprobar o quedarse con 48, 49 o 50. Bien, hecho esa retrospectiva y recuerdo, voy a compartir pantalla para poder ver, algunos ya seguramente están viendo esta presentación, donde este gráfico muestra las relaciones de la economía con algunas disciplinas y con algunas ciencias, ¿sí? Eh, Ustedes ven todo lo que está con colores es lo que vamos a estudiar. Todo lo que tiene colores y todo lo que no está enmarcado en un cuadro con colores no lo vamos a estudiar y lo estudian más los que estudian el área de ciencia económica, ¿no? Pero rápidamente voy a decir de que la economía es una ciencia multidisciplinaria. Por su naturaleza propia de la economía, al ser una ciencia social, no tiene una relación con muchas ciencias y muchas disciplinas de las cuales recibe el apoyo para su mejor estudio. Por ejemplo, marginalmente, y voy a tratar marginalmente el análisis de estas tres ciencias con las cuales no vamos a profundizar su estudio porque no nos interesa, ¿no? La antropología tiene que ver con el origen del hombre, ¿no? El estudio del origen del hombre, sus transformaciones y que están ligadas también a las formas de organización económica, como por ejemplo el ser humano de ser un ser recolector nómada, perdón, una persona que obtenía sus productos básicamente de la naturaleza sin transformación, etcétera, se fue convirtiendo en un ser sedentario, ¿no? Un principio nómada, luego sedentario, y su actividad estaba ligada en las primeras fases a la recolección y luego ya a la producción, a las pequeñas producciones. Entonces, por esa razón tiene relación con la antropología. Y de la misma manera, el ser humano vive en sociedades. Por lo tanto, el comportamiento de las sociedades también refleja un poco las formas de organización económica, tanto así de que hay una parte de la sociología que se llama la sociología económica y que estudia precisamente algo parecido a lo que estudia la economía, la producción, distribución y consumo, ¿no? En diferentes modelos sociales. Si ustedes recuerdan, y estoy seguro que ninguno va a recordar cuál es el modelo económico que tenemos en el país, es un modelo bastante complejo, ¿no? Es un modelo social, comunitario, productivo. Y tiene que ver precisamente eso, que las sociedades que conforman el país por la forma bigarrada de culturas que tienen diferentes formas de producción. No es lo mismo la producción de la gente que vive en los llanos que la que vive en el altiplano o en los valles. Hay diferencias. Entonces, de ahí que su estudio de la sociología, que es el estudio de la sociedad, también se relaciona con la economía precisamente en ese campo de la sociología económica. Y finalmente la psicología, ¿no? Que el estudio económico está influenciado por un fuerte impacto psicológico. Cuando utilizamos el marketing,
el marketing genera impactos en la psicología del ser humano, le crea necesidades, le crea impulsos a comprar un determinado bien, ¿no? Entonces el marketing actúa en la parte del psiquis, de la psicología del ser humano. Y obviamente en la medida que implique mayor demanda o menor demanda, hay una relación con la economía. Bueno, esas son las tres relaciones que las hemos mencionado simplemente rápidamente. Pero la que nos interesa a nosotros es la relación de la informática y la economía. Fíjense, acá hay una relación muy importante. Actualmente, la informática le brinda un soporte, una ayuda determinante a la economía, particularmente en lo que respecta a la automatización de cualquier proceso económico, a la disponibilidad de información en tiempo real, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación que están relacionadas con la informática, promueven mercados, crean mercados, amplifican mercados, y que no solamente la relación está en la automatización, sino también en la amplificación de posibilidades de vender, ¿no? Entonces, la relación de la informática y la economía es trascendental y es muy posible, ¿no?, de que hoy en la sociedad del siglo XXI difícilmente la economía pudiera funcionar si no tuviera el apoyo de la informática. Hoy la disminución, por ejemplo, de costos de producción está ligado a la informática. Cuando decimos automatización, ¿qué implica la automatización? Desplazamiento de recursos humanos. La automatización implica ahorro de tiempo, de recursos humanos, de recursos materiales. La automatización implica la agilidad de contar con información para la mejor toma de decisiones. La informática proporciona información en tiempo real en cualquier lugar. La informática, el campo de la informática contribuye a que las personas puedan hacer interacción de intercambio de bienes, promueve el comercio internacional, etc. Entonces la economía se ve beneficiada, apoyada de esta ciencia de la computación representada en la informática, fundamentalmente la automatización. Y obviamente la automatización a su vez tiene impactos trascendentales en los costos, en los mercados, en la forma de poder vender, inclusive cuando hablamos del marketing digital, que es parte de la informática. Hoy, por ejemplo, es humanamente imposible vender si las empresas no tienen una buena estrategia de marketing digital, por la competitividad básicamente. Bien, también tenemos una relación, chicos, con las matemáticas. Si la vemos, las matemáticas es una ciencia también, las matemáticas, que brinda apoyo no solamente a la economía, sino a muchas otras. Pero en el campo económico, las matemáticas le proporciona las técnicas y el razonamiento lógico deductivo a la economía. Ojo, las técnicas y el razonamiento lógico deductivo para poder darle mayor certidumbre y objetividad en el funcionamiento de la economía, en el comportamiento de las personas, que son impredecibles. Por eso la economía es una ciencia social, ¿no? Porque está representado básicamente por las personas, las sociedades, quienes son los funcionamiento de la economía. Entonces, al ser una ciencia social, necesitaba la economía, obviamente, de una fuerte ayuda de las matemáticas que pueda ese comportamiento modelar, ese comportamiento hacer pronósticos para poder cuantificar inclusive, en este caso, requerimientos, hacer estimaciones de proyecciones futuras, etcétera. En todo caso, la matemática representada básicamente por el cálculo integral y diferencial, las matemáticas representadas por la investigación de operaciones, con las estadísticas descriptiva inferencial, las matemáticas apoyadas con la econometría, microeconometría, macroeconometría, etcétera, y le dan el respaldo a la economía para hacerla más objetiva. Es la relación fundamental. La economía con las matemáticas se hace más cierta.
en cualquier cálculo o estimación que se quiera hacer. También refleja a través de la modelación de los modelos gráficos apoyados en las matemáticas, porque todos los modelos gráficos tienen un sustento matemático, una ecuación, ¿no? Cuando yo estoy modelando con una línea recta la demanda o la oferta, estoy relacionando las matemáticas con la economía utilizando una ecuación de, de primer grado con dos incógnitas, con dos variables, pero también puedo utilizar modelos matemáticos de sistemas de ecuaciones, puedo utilizar ecuaciones de segundo grado, etcétera. Entonces, todo ese respaldo, chicos, de las matemáticas que ustedes ya conocen, hasta ahora todos conocen, no se utiliza en la economía para poder estudiarla de una manera mucho más objetiva y cierta. También hay otra relación importante que es la tecnología. Cuando hablo de tecnología, tal vez ustedes están pensando obviamente en la computadora, pero cuando hablamos de tecnología, más estamos pensando en los desarrollos tecnológicos que han venido a impactar al sector empresarial. Cuando hablamos de la revolución industrial, a ver, me van a hacer acordar aquí algunos chicos, los que estudian industrial. ¿Cuándo fue la primera revolución industrial? ¿Alguien sabe? Jimena. Albertico. ¿Cuándo fue la primera revolución industrial? Diana estudia sistemas o industrial. Diana Ingeniero. Guzmán. Adelante, Gabriel. En 1960, si mal no recuerdo, ¿no? En 1760, creo. 1760. Sí, En el siglo 1760. XVIII, 160. Déjeme anotar. El que rompió el hielo fue Zavala, ¿no? Perdón. Sí, ingeniero. Sebastián. Zavala. Gabriel Zavala. Aunque dijo 1960, estaba cerca. Solamente que 700. sí, perfecto. Sí, es bueno, más se conoce como el siglo XVIII, pero esa es la idea. Sí. Bien. Ahora, para completar la idea, ¿qué implica la revolución industrial? ¿Alguien sabe? ¿Qué mejoras se tiene? Los derechos de los trabajadores, si mal no recuerdo. Converger el impacto en la economía. ¿Qué trae la revolución industrial? Tecnologías, Nueva tecnología. nuevas tecnologías para Mejoramiento de los mejorar. procesos, Económico. automatización, La mecanización de la La máquina a vapor. Y todo eso para la transformación económica, ingeniero. Sí, pero para que les anote uno por uno, empezó a la Bendaño. automatización, ingeniero. Automatización. Dice Serrano. Aquí en Serrano, Rodrigo. Sí. Aquí, Avendaño también habló. ¿Qué decía Avendaño? El uso de la máquina de vapor y la mecanización de los métodos de producción. ¿Usted qué estudia, Avendaño? Sistema. Perfecto, muy bien, querido. Está bien, igual que aquí. Montoya. También hablaba Montoya. El aumento de empleos y reducción de costos. Rodríguez, es el impacto. Muy bien. ¿Quién más ha aportado? Yo, el mejoramiento de los procesos al tratar de meter maquinaria. Rocha. Perfecto, suficiente. Muy bien, excelente. Sí, evidentemente es el siglo XVIII, ¿no? A finales del siglo XVIII, cuando, a finales y a principios se van dando cambios, pero concretamente la revolución industrial se da en 1760. Ahora, ¿qué relación tiene esto de la revolución industrial con la economía? Resulta que la revolución industrial trae aparejado la máquina a vapor, ¿no? Se da un gran progreso, la máquina a vapor, aparece la locomotora, ¿no? Se da
una revolución fundamental en el campo industrial con la utilización de las máquinas para poder producir. No hay dos representantes, Frederick Taylor y Henry Fayol, por ejemplo, en la teoría administrativa, que son los que promueven precisamente el estudio de esos cambios en la industria, fundamentalmente. ¿Y qué hace la máquina? Promueve, aumenta los volúmenes de producción. ¿Qué hace la máquina? Cuando se inventa el tren, esa producción se puede distribuir más fácilmente, llega más rápido que un barco, ¿no? a los mercados. Eso obviamente trae una serie de efectos colaterales, como han dicho ustedes, ¿no? La ampliación de los niveles de producción, que se llaman ampliación de los stock, volúmenes de producción, disminución de los costos, y por ende una mayor competencia por la baja de los precios. Entonces, el impacto es fundamental. Cualquier, en este caso, desarrollo tecnológico, cambio en la tecnología, implica un impacto directo, como está ocurriendo actualmente, ¿no? El desarrollo científico, tecnológico, la innovación, la utilización de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, tiene un singular impacto en la economía. Han eliminado distancias, han eliminado barreras y fundamentalmente han llegado a producir las innovaciones tecnológicas mayores tamaños o volúmenes de producción, que hoy se puede hablar inclusive de una sobreproducción. Alguna vez hablamos en el campo agrícola cómo los europeos, cuando hay sobreproducción, para evitar la disminución de los precios, toda esa producción lo botan al mar para los peces, ¿no? Entonces, gracias obviamente a la máquina, a las invenciones, no se ha podido incrementar los volúmenes de producción. Y en el siglo XX, el siglo XVIII, XX y XXI de la misma manera. La innovación tecnológica, hoy se habla mucho de innovación, hace básicamente de que la economía crezca y tome más importancia, porque cualquier impacto, cualquier innovación en diferentes campos tiene un impacto directo en la economía. Por ejemplo, innovar en la creación de nuevas computadoras, innovar en nuevos celulares, el impacto inmediato es económico, ¿no? Se generan movimientos económicos, generan a veces efectos multiplicadores en el conjunto de la economía, de ahí de que la relación con la tecnología es también importante en el estudio de la economía. De la misma manera, si nosotros queremos ver la relación con la lógica, ¿se acuerdan los métodos que tiene la economía, ¿no? Para asumir el estudio, la observación, la deducción y la inducción? Cuando hablamos del método inductivo, el método inductivo tiene mucha lógica cuando formula hipótesis, ¿no? Una hipótesis, hemos dicho que es la afirmación de la ocurrencia o no. Entonces, el método deductivo también, ¿no? Deduce a partir de lo general a lo particular, utilizando premisas, la lógica fundamental. Cuando yo analizo un modelo económico, ¿no? que maneja variables, esas variables tienen un rol importante, que tienen causa, efecto y consecuencia. Entonces, la economía también se basa en modelos lógicos deductivos, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, les ponía un ejemplo de la aplicación de la inducción. Países subdesarrollados son pobres. Bolivia es un país subdesarrollado. Conclusión, Bolivia es un país pobre. Estoy utilizando la lógica. A través de la lógica yo puedo hacer pronóstico de lo que sale en la economía, solamente viendo el impacto que está provocando en otros lugares. Obviamente, no todas las economías son iguales, pero los impactos que ocurrió con la crisis financiera, por deducción lógica, cualquier enfermedad que se tenga entre los vecinos nos va a llegar a nosotros. Es un poco un adagio criollo y básico, ¿no? Si se
resfría Brasil, también posiblemente en algún momento nos resfriemos nosotros. Por deducción lógica, no podemos aislar las economías. Bueno, en realidad la política está relacionada básicamente de una manera antigua. Hay una relación secular, se dice, ¿no? Que data de siglos. Esto desde las primeras actividades mercantilistas que estaban asociadas a buscar incrementar la riqueza de los países, y entre medio había cuestiones políticas. En la Edad Media, cuando se implementan las formas de trabajo, ¿no? Semi-esclavizadas, ya estaba implícito la política, porque había que pagar un tributo para que los políticos gobernaran los países, ¿no? Entonces la política es una relación antigua, secular, y que tiene que ver básicamente, o está más bien muy cercana a la economía, pero tanto así que no todos los políticos son economistas, ni los economistas son políticos. Sin embargo, hay una relación intrínseca por el hecho básicamente de que si un partido político tiene un desempeño económico bueno, se queda por mucho tiempo. Eso se ha visto como experiencia, ¿no? Cuando hay una buena gestión política, donde las personas o los miembros de un país están satisfechos, ¿no? La economía también está estable. Y viceversa, cuando hay una inestabilidad política, cuando hay una inestabilidad económica más bien, lo primero que pagan los platos rotos son los políticos. Vean lo que pasó con el anterior gobierno que se fue. Nos llevaron a un desastre, un mal manejo económico, y que sirvió. Fíjense lo que voy a decir, que no quiero que malinterpreten. El gobierno de Yanine Áñez hubiese sido para nosotros la salvación de que venga un nuevo gobierno, pero el mal manejo económico de Yanine Áñez provocó el retorno del MAS a la economía. Entonces, fíjense la relación que hay entre política y económica. Les decía yo, si la economía está bien, los políticos se quedan. Si la economía está mal, los políticos se van. Y eso ocurrió en la realidad, pues no. Entonces hay una relación cercana. Todo político ofrece cambios en un país, y esos cambios se basan en la economía. Finalmente hay una relación operativa también objetiva con el derecho, chicos. Todas las empresas, toda la actividad económica está enmarcada en normas y leyes. Por ejemplo, las actividades económicas de importar, de exportar, están sujetas a normas. Hay normas para exportar. Yo no puedo exportar simplemente porque quiero importar. De la misma manera, en el plano de funcionamiento de las empresas hay normas, hay reglamentos, hay leyes que regulan el funcionamiento de una empresa, la Ley General del Trabajo o la Ley del Comercio. En fin, hay un conjunto de leyes que determinan más o menos los límites en los cuales deben operar los agentes económicos, empresa, personas, gobierno, etc. Cada uno tiene roles diferentes en el funcionamiento de la economía, pero todos, absolutamente todos, se deben marcar en las normas, en las leyes. Usted, si tiene un empleado, no puede hacerle trabajar 10 horas. Si se hace trabajar, tiene que pagarle la diferencia, ¿no?, de las 8 horas. Usted, como dependiente que produce computadoras en su empresa, no puede llevarse una computadora porque quiere, porque eso está penado, ¿no? El robo está penado. Y así, todo, el contratar gente, el despedir gente, etcétera, todo está normalizado, está regulado. De ahí de que el derecho viene a ser también una herramienta que le permite un funcionamiento holgado a la economía. Bien, todo esto que yo les he hecho a manera de una síntesis van a encontrar en el material que les he preparado. Ya de manera puntual, ustedes pueden leer. En todo caso, vamos a hacer una pasadita rápidamente, si quisieran preguntar algo. Acá tienen la relación con la informática, la primera relación. Dado que la informática se ocupa de procesar, generar sistemas de información, administrar, ¿no?, para la buena marcha de las empresas, para la mejor toma de decisiones.
La relación entre estas dos disciplinas radica en el apoyo que le brinda la informática, fundamentalmente en la automatización del procesamiento de la información económica. La informática le permite a la economía procesar información de dos campos importantes de la economía: la microeconomía, que es el estudio de las empresas, y la macroeconomía, que es el estudio de la economía de un país. Por ejemplo, a nivel microeconómico, la informática en una empresa azucarera. ¿Cuál sería el apoyo que le dé la informática a una empresa azucarera? Primero, le puede diseñar sistemas de gestión, el sistema administrativo, le diseña sistemas de administración de recursos humanos, sistemas de venta, sistemas de producción. Segundo, le puede administrar toda esa información. En una empresa particularmente grande, donde tiene 500, 600, 1000 trabajadores, se necesita una información. En una institución bancaria que maneja una cartera de, qué sé yo, de 2 millones de clientes, no puede funcionar sin la informática. La informática, si no hubiese, imagínense, la informática se manejaría en base a papeles, como antes se manejaba. Cada cliente tenía un Cardex donde se le debitaba o acreditaba de acuerdo a los movimientos económicos. Sí, eso sería inmanejable actualmente de forma manual cuando un banco tiene 6, 7 millones de clientes. Imagínense, sería volver un poco a la edad de piedra, ¿no? Entonces le administra información, la informática administra base de datos. Hoy hablamos del Big Data, que es un mundo de información donde yo puedo sacar tanta información, inclusive para predecir qué es lo que compra la persona A, qué es lo que compra la persona B, es decir, para poder enfrentar competencias entre empresas, etc. Entonces la informática hoy obviamente juega un rol importantísimo en el funcionamiento de la economía. Bueno, teníamos la relación con las matemáticas, y le decía que la economía le proporciona el lenguaje técnico, el razonamiento lógico deductivo, en este caso a la economía, utilizando herramientas clave. Piense de manera puntual, ¿no? La utilización de funciones de primer, segundo grado, la utilización de gráficos, las derivadas integrales y la investigación de operaciones, en este caso para maximizar producción, minimizar costos de las empresas, son clave, así como las estadísticas y probabilidades, ¿no? En economía se utiliza mucho la estadística descriptiva y la estadística inferencial. También se utiliza una combinación de la matemática con la estadística que se llama microeconometría o econometría. Se utiliza bastante, en este caso, la teoría de juegos, que no la conocen ustedes, que es una combinación de estadística con matemática, ¿no? Para modelar modelos de la economía de un país. Se utiliza también bastante la econometría para determinar tarifas, ¿no? Hasta acá, ¿no? Cuando yo quiero construir una tarifa para una línea aérea o una empresa de transporte, ¿qué criterios determino? Hay modelos econométricos precisamente que me permiten hacer ese tipo de cálculos, y eso es matemática, estadística con matemática. Bueno, entonces también se utilizan aquí los modelos gráficos fundamentalmente como herramienta de apoyo que me permiten hacer análisis, interpretación y fundamentalmente predecir lo que va a pasar en la economía en base a la matemática. Entonces las matemáticas le da todo ese soporte cuantitativo y analítico a la economía para su mejor desempeño. La relación con la tecnología, como comentábamos, también data desde el siglo XVII, el siglo XVIII particularmente, donde se dan los grandes adelantos científicos, tecnológicos, le decíamos la máquina a vapor, la utilización de la luz para poder ampliar las actividades laborales. En el siglo XX y XXI, la robotización de los procesos de producción, la utilización de la inteligencia artificial para actividades
productivas, para las actividades económicas fundamentalmente. Hoy, en general, la utilización de las tecnologías de la información que han aumentado las escalas de producción, han eliminado las distancias y han facilitado el comercio, donde obviamente quien se beneficia fundamentalmente es la economía. Bueno, esto también hablamos, ¿no? El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, que son las TIC, dinamizaron actividades económicas, eliminando distancias y barreras geográficas entre los países. De la misma forma, como habíamos comentado ya, la economía tiene un carácter lógico deductivo en las decisiones o en el análisis de las premisas entre los agentes económicos, ¿no? Por ejemplo, la proposición particular describe la causa, en este caso de ocurrencia, y la predicción específica o deducción describe el efecto, cuando hablamos del método de la inducción y la deducción. Por lo tanto, todas las ciencias empíricas son así, ¿no? De sistemas de hipótesis, de lo que es posible obtener una visión del mundo mediante la utilización del método deductivo para ver el impacto, las consecuencias que puede generar en alguna actividad o en alguna economía. De esta forma, chicos, la economía intenta establecer proposiciones que sean universalmente aplicadas a través de las leyes que hemos hablado, de las teorías, de los enfoques, y que sean capaces de explicar la realidad, ¿no? Y susceptibles además de verificación. La economía y la política, mencionamos de que esta relación viene de hace siglos atrás, por eso dice que es una relación secular y que se basa básicamente en los efectos que tiene la economía en la política, fundamentalmente, ¿no? Como dice acá en la parte azul, ¿no? La inestabilidad de las instituciones políticas conduce fatalmente a una estabilidad económica. Eso pasó en el gobierno de Yanine. Por otro lado, la estabilidad y el desarrollo económico se encuentran entre algunos de los factores esenciales que condicionan la estabilidad de los centros de mando del poder político. Eso pasó con la primera gestión de Evo. El encanto duró hasta el año 2000, del 2005 hasta el 2009. 10, ¿no? 5 años. Ya después había un boom en la economía, todo el mundo felices y contentos, besos y cariños a Evo, pero después entró obviamente el problema económico, ya fue perdiendo en este caso ese halago que se le hacía a este gobierno con su ministro de ese entonces, Catacora, el mago. Y no había sido que era mago, sino que hoy, frente a un escenario totalmente adverso a ese entonces, estaba hablando del 2005, cuando había un boom como tuvimos en la década del 60 del precio de las materias primas. El barril de petróleo se portaba más de $100, ¿no? Y hemos llegado en situaciones no hace mucho hasta $5, $10. Hoy está recuperando nuevamente, ¿no? Y eso es bueno para la universidad, está bordeando los $80. Pero hemos tenido boom en los productos que exportamos, minerales, gas, commodity, productos agrícolas. Eso explicó el boom de la economía, no era tanto por el mago del ministro en ese entonces, Arce Catacora, porque hoy como mago no puede hacer nada, no anda quejándose. Entonces la economía y la política están relacionados precisamente por eso, de que le puede dar a la política, la estabilidad económica le puede dar permanencia por muchos años a la política. Y la inestabilidad económica le termina sacando a un frente político en un país. Finalmente, lo que comentábamos, ¿no? El derecho, representado fundamentalmente en normas, leyes, reglamentos, etcétera, que facilitan la toma de decisiones de los agentes económicos o el funcionamiento de una empresa simplemente. Así, por ejemplo, la ley es el marco que gobierna el funcionamiento de los agentes económicos como empresas, familias y el Estado.
A manera de ejemplo concreto, tenemos la Ley General del Trabajo, que obliga a que tanto los empresarios como los trabajadores deben someterse a ciertas normas. La ley es impositiva, que obliga a que cualquier negocio formal para operar debe primero inscribirse y luego emitir facturas y aportar al fisco impuestos. De la misma manera, cualquier negocio debe tener un código de comercio, debe inscribirse para que opere en un código de comercio. El código de comercio normaliza, ejemplo, una empresa desde el punto de vista formal no puede vender un producto con un margen de utilidad mayor al 30%, eso lo dice el código de comercio. Ahora bien, una cosa es que existan normas y otra cosa es que se violen normas, al igual que en la universidad. Sí, eso obviamente ya lo estudiamos, pero las leyes, las normas, lo que le dan es el carácter de seguridad para que los agentes económicos se encuadren en un respeto único y entre ambos agentes económicos. Bueno, se puede decir también que en los países democráticos y capitalistas la mayor parte de la propiedad privada es propiedad privada. Eso ocurre en las economías de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, ¿no? Y las mismas que operan con un sistema de mercados altamente competitivos y fundamentalmente donde la gran parte de las empresas son privadas, o dicho de otra manera, la iniciativa del funcionamiento de la economía la toma la actividad empresarial, que es la base de la estructura fundamentalmente. No sé, a ver, voy a dejar de compartir para... había una partecita más que quería hablar antes. Me permite un segundito. Bien. Cuando hablábamos de vamos a hablar más adelante, de la relación de la economía con la tecnología. Decíamos de que la tecnología le permite a la economía aumentar los volúmenes de producción para poder satisfacer las necesidades. En nuestro país, al menos, a ver, no sé si está acá, estaba preparando un material que es lamentable que no haya salido. En nuestro país, al menos, en la economía, las personas, de acuerdo a datos de las estadísticas, demandan anualmente 513 bienes y servicios. Entonces, piense la importancia que tiene la economía para poder abastecer, y obviamente el desarrollo tecnológico, al permitir ampliar los volúmenes de producción, puede hacer de que esa cantidad de bienes que demandan las personas en forma normal y natural sea abastecida, ¿no? Hay una herramienta que se utiliza en la economía que se llama el índice de precios, IPC. El IPC es un medidor del comportamiento de los bienes para determinar la inflación, y en esa medición lo que se hace es medir precisamente esa cantidad de bienes, 513 bienes, que están clasificados entre bienes y servicios. Entonces el rol de la tecnología es clave en esto de la explicación de la importancia que tiene en el desempeño de la economía. Finalmente, chicos, a ver, vamos a estudiar esto de las principales relaciones que tiene, de las divisiones que tiene la economía. Normalmente la economía lo conocemos desde su aspecto general como la economía. Sin embargo, el estudio de la economía nos lleva a ver de que dentro de la economía hay otras subdivisiones importantes, que es la micro y la macroeconomía. Pero a su vez dentro de la microeconomía también hay otras subdivisiones, es decir, hay un subconjunto de conocimientos que son necesarios tenerlos para particularmente administrar un negocio, que es lo que nos interesa. Es decir,
El estudio de la economía se puede realizar desde diferentes ópticas o visiones. Hay diferentes formas de poder dividir, pero la más clásica, la más importante, la más aceptada, es aquella que contempla el estudio de la economía a partir de tres enfoques. La economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Estas son las tres divisiones poco genéricas y más aceptadas. Y cuando se estudia economía, se estudia a partir de la economía descriptiva, la teoría económica, que está compuesta por la micro y la macroeconomía, y la política económica. Eso es lo que vamos a ver en estas principales divisiones de la economía, con el único propósito de que ustedes sepan diferenciar de que cuando hablamos de economía, no estamos hablando de una ciencia teórica, ¿no? Evidentemente, en sus orígenes tenía un alto componente teórico. Y la economía, para su mejor estudio, se ha dividido pues, en una serie de ramas que son importantes. Y precisamente una de las ramitas vamos a estudiar acá, que se llama microeconomía. Pues para ello voy a continuar compartiendo. Y después, si quieren preguntar, al finalizar esta presentación lo pueden hacer. Bueno, para su mejor estudio se ha podido converger de que la economía se puede definir de una sola forma, aunque hay otras formas, pero esta es la más común, donde la economía tiene tres componentes. La primera, que se llama economía descriptiva. La economía descriptiva tiene un trabajo muy parecido ¿se acuerdan de las metodologías que utiliza la economía, ¿no? La observación, la inducción y la deducción. La economía descriptiva, chicos, lo que hace es como dice su nombre, describe el comportamiento de los agentes económicos individuales. ¿Cuál es el comportamiento de los agentes económicos que tiene la economía? El que quiere comprar, que es demandante, el que quiere vender, que es el ofertante, y un tercer agente, que es el Estado. Cada uno de estos agentes económicos tiene un comportamiento diferente frente al funcionamiento de la economía, ¿no? Ya vamos a ver en detalle, pero en todo caso la economía descriptiva se aboca a describir las acciones y las reacciones de los agentes económicos individuales, como son, en este caso, las empresas, las familias. ¿Cuál es el comportamiento que tienen las empresas y las familias? Por ejemplo, cuando suben los precios, hay una reacción inmediata de los demandantes, que son los que compran. Cuando hay un aumento en los precios, hay una reacción inmediata de uno de los agentes económicos, que son los ofertantes. Pero también, paralelamente, frente a estas reacciones, van a haber acciones. Si suben los precios de los bienes, se benefician más los vendedores. ¿Y cuál es la reacción de los demandantes? Dejar de comprar, postergar la compra. Lo que sí no pueden hacer es no comprar. Al final, si yo no compro alimento, me muero. Si no compro un equipo informático, pues no puedo hacer mis tareas como debía hacer. Si no compro un celular, no voy a poder comunicarme, etc. O sea, casi hay una necesidad de compra obligatoria. Simplemente uno lo puede posponer, lo puede postergar cuando obviamente los precios no son muy convenientes en un momento determinado. Entonces la economía descriptiva, chicos, hace eso. Por ejemplo, si sube el precio de las computadoras, describe. Cuando el precio de las computadoras sube, la gente no compra, posterga hasta que el precio baje en algo. Cuando está estudiando el incremento de los precios de los bienes, hay un periodo económico donde aumentan permanentemente los precios de algunos bienes. Dice, bueno, hay permanente incremento en los precios casi de todos los bienes, incluyendo los servicios de transporte, comunicación. Eso va a provocar inflación. Entonces, eso hace la economía descriptiva, como su nombre lo indica, describe las acciones y las reacciones de los agentes económicos. Después está
la teoría económica, que es la más importante, la teoría económica. La teoría económica, que es la parte de la economía que actualmente tiene singular importancia porque nos permite estudiar precisamente a la empresa y al gobierno. A través de la microeconomía se estudia la empresa y a través de la macroeconomía se estudia el país, lo que le sucede al país en todos los ámbitos, como se estudia en una empresa. Cuando yo estudio a partir de la microeconomía, una empresa está estudiando cómo debo producir, cómo debo vender, cuánto debo ganar, cómo debo organizar el proceso de producción, cómo debo utilizar los costos para determinar el precio de venta, etc. A nivel macro también se estudia todos los valores agregados que van generando las empresas individuales. Y finalmente una tercera división que es la política económica. La política económica es aquella que mantiene o modifica el funcionamiento de un país. Por lo tanto, también es importante, es aquella que hace de que, por ejemplo, la economía funcione bien, no existan aumentos en los precios, crezca, la economía aumente y crezca a un ritmo que le permita absorber los nuevos profesionales que se van a formar en un país, ¿no? Para que no exista empleo, estudia el desempleo, la inflación, la estabilidad económica, el tipo de cambio, etc. Entonces, esa es la tercera división de la economía que lo vamos a ver en detalle. Voy a compartir la pantalla para ver precisamente esto. ¿Cuál es la primera división? La economía descriptiva. Lo que me interesa aquí es qué estudia la economía descriptiva. Fíjense, estudia a nivel de descripción cómo se comportan los agentes económicos, sean estos compradores o vendedores, o sea gobierno, cuáles son sus acciones y reacciones. Ejemplo, si suben los precios, acción. ¿Cómo reacciona el comprador? Disminuye o posterga su compra. Segundo, ¿qué pasa cuando los bienes tienen un incremento en el precio? Están felices los vendedores, ¿no? Aumentan más la producción o la venta de productos cuando los precios suben. Reacción, ¿quién reacciona? El comprador compra menos. Entonces, la economía descriptiva hace precisamente ese trabajo de compilar información, de escribir información, organizar, al igual que el método de la observación. La economía descriptiva acopia mucha información precisamente de los tres agentes económicos que existen en una economía, mostrando cuáles son sus reacciones y sus acciones permanentes dentro del funcionamiento de la economía. Es decir, también podemos decir que es aquella parte de la economía que realiza el levantamiento, descripción y clasificación de los hechos o fenómenos económicos. ¿Para qué? Para que toda esta información sea sometida a una investigación por parte de la teoría económica y a partir de ahí se construyan leyes, hipótesis, teorías, etc. Y que eso lo hace la teoría económica. Esta es la parte más importante, chicos, de la economía. La teoría económica. ¿Qué hace la teoría económica? Estudia a los agentes económicos individuales, a las empresas, a los demandantes y al Estado. ¿Cómo los agrupa para su mejor estudio? En dos partes, ¿no? La primera, que tiene que ver básicamente con el estudio de la economía descriptiva. Como les decía, la economía descriptiva le da todo el material a la teoría económica. A su vez, la teoría económica, a través de un ordenamiento lógico, deductivo de todo lo que ha levantado de información la economía descriptiva, lo somete a prueba a través de hipótesis y a partir de ello construye teorías, leyes, principios, saberes, etc. Bueno, para ello utiliza obviamente los métodos que hemos visto, la inducción y la deducción. De aquí sale, por ejemplo, la teoría de la demanda, que dice que cuando los precios suben, los compradores demandan menos. De aquí sale la teoría de la producción, que dice que cuando una empresa está produciendo en el corto plazo, debe tomar en cuenta básicamente que hay algunos costos que son fijos y otros variables. Por lo tanto, no puede contratar en forma indefinida el personal porque hay un límite. Bueno, en realidad,
todo lo que implica ya construcción de teorías, modelos, principios, leyes, la hace la teoría económica, pero en base a qué información que le proporciona la economía descriptiva. Finalmente está la política económica. La política económica tiene que ver, chicos, sin ver este material, con la forma de administrar un país económicamente. La política económica me sirve para dirigir, administrar, gestionar un país, ¿no? Y obviamente en base a una serie de indicadores y de datos que ya vimos más adelante, ¿no? Hemos visto que las herramientas básicas que utiliza la economía son los modelos, los datos, las variables, etc. Es que precisamente aquí la política económica utiliza todo eso que hemos hablado, que ha desarrollado la teoría económica, construyendo modelos, teorías, la aplica ya al funcionamiento de la economía. Y ahí puede tener resultados, ¿no? Del proceso de funcionamiento de la economía. ¿Para qué? Para lograr resultados. ¿Y qué busca la política económica utilizando herramientas de la teoría económica? ¿Qué busca? Busca, por ejemplo, que la economía crezca. ¿Y para qué quieren los países crecer? Para que tengan más empleo, para que tengan más riqueza. Busca que los precios se mantengan estables para que no exista inflación. Busca que se aumente el empleo permanentemente y busca que algunas empresas realicen inversión para el mejor funcionamiento. Estudia la política económica, la pobreza, la inflación, la deflación, lo que pasa ahorita con el intercambio de mercaderías entre países, el contrabando, etc. Es decir, aplica las leyes económicas para obtener determinados objetivos, que son los alcances o los logros. ¿Cómo podemos agrupar estas tres formas de división de la economía? En dos campos también importantes. El primero de ellos, que se llama economía positiva, y la economía normativa. ¿Qué es la economía positiva? Hagan de cuenta que es la economía descriptiva, ¿no? La economía descriptiva es aquella parte de la economía que estudia los hechos o los fenómenos económicos, tanto de los demandantes como de los ofertantes, tal como se presentan en la realidad. En cambio, la economía normativa estudia cómo deberían ser. Ejemplo, desde el punto de vista de la economía positiva, que contempla la economía descriptiva y la teoría económica. Sale un periódico, dice, el gobierno está pensando en incrementar el pasaje por micro. Lo que estoy haciendo es cómo se presentan los hechos. Así, en el periódico dice, cuando va a salir algún problema o algún fenómeno económico, dice el gobierno incrementará los pasajes por el medio de transporte público, que son los micros. Eso es la economía positiva. La economía normativa salta a través de los opinadores, dicen, no, pare un ratito. No debería aumentarse el precio del pasaje, porque va a tener un efecto multiplicador en toda la economía. Van a subir las casaritas en el mercado, va a subir el teléfono, van a subir el precio de las megas para comunicarme, van a aumentar el precio de las matrículas de las universidades, etc. Cuando estoy haciendo ese ejercicio, básicamente me estoy refiriendo a la economía normativa que estudia cómo debería ser. Obviamente aquí buscando ciertos límites de equidad, que no se debe subir los precios simplemente por subir, sino debe existir una fundamentación, porque de lo contrario, ¿no? No tendríamos en este caso nadie quien pueda defender, ¿no? Cuando se toman medidas en una economía. Entonces la economía normativa defiende, es el defensor. Otra forma, si ustedes ven acá la teoría descriptiva, pasa todo ese material a la teoría económica
La teoría económica con ese material construye leyes, teorías, principios que las aplica en la microeconomía y en la macroeconomía. ¿Qué vamos a estudiar nosotros? Déjeme activar con color. Vamos a estudiar esto. A partir de la unidad 3, esto. Esto no vamos a estudiar. Esto es una materia electiva para los del sistema. Si quieren, lo llevan, si no, no. Pero esto sí, esto es parte de la economía desde el punto de vista del análisis microeconómico. ¿Qué estudia la microeconomía? Estudia la teoría del consumidor, cómo se comporta el consumidor al comprar productos, bienes, servicios, hardware, software. Vamos a estudiar la teoría de la empresa, qué hace la empresa para poder producir, cómo debe producir. Es lo mismo la producción para poder comparar en el corto y largo plazo, etc. ¿No? Vamos a estudiar la teoría de la distribución, cómo llegar con los productos obtenidos en una economía hacia las personas que demandan los bienes o servicios, a través de los mercados, obviamente, ¿no? Todo eso converge a lo que se llama política económica. Esto tampoco nosotros estudiamos. Nos quedamos básicamente con el análisis microeconómico, que es el estudio de las empresas, es el estudio de las personas que compran bienes. Y bueno, solamente para conocimiento, la otra parte de la teoría económica es el análisis macro. La macroeconomía estudia todo lo que es el funcionamiento de la economía de un país. Es decir, estudia todos los agregados que tiene a través de la microeconomía. Como la microeconomía estudia individualmente a las empresas, la sumatoria de todo lo que producen las empresas estudia la macroeconomía. A través de dos componentes, la teoría de los agregados, que estudia en el campo de la política económica, y la teoría general del equilibrio y el crecimiento, basado fundamentalmente en la teoría de la moneda o tipo de cambio, teoría de las finanzas públicas, teoría de las relaciones internacionales y la teoría del desarrollo, que esos son los componentes con los cuales converge una parte de la división de la economía al campo de la aplicación de esos instrumentos, de esos enfoques, para lograr algún propósito. Esa es la política. Todo lo que se realiza en el análisis microeconómico converge en la política económica. Es decir, si en el campo de la microeconomía las empresas tienen bajos niveles de producción, alto desempleo, la economía no va a crecer. La economía va a tener bajos niveles de generación de divisas para poder importar los bienes que requiere, etc. Muy bien. Aquí, chicos, concluye la primera unidad. Espero que haya sido de satisfacción de ustedes. En todo caso, pueden hacer cualquier pregunta que tengan acerca de esta unidad para poder entrar posteriormente a la unidad 2. Pueden hacer preguntas, si es que existe, o algún comentario, si es que tienen. Sí, ingeniero. Sí, Bueno, Galvis. Vamos, hoy Galvis. día estaba viendo un video sobre las compañías industriales de China van a tener, al parecer, un cierto límite de producción ya. Por un cierto tiempo van a producir ellas, y bueno, es China el mayor exportador del mundo. Así que, ¿cómo va a afectar esto? Porque usted dijo que estaba diciendo que cuando está todo caro, es porque normalmente o no se exporta mucho y va a subir, pero viene diciembre, época del consumismo para todo el mundo, porque es Navidad. Y si este país importante ya no está produciendo sus máquinas mucho, ¿cómo cree que va a afectar?
Bueno, chicos, se me fue la comunicación, la conectividad. No le escuché muy bien al compañero, pero voy a deducir lo que estaba queriendo preguntar. A ver, ustedes saben bien de que la actividad empresarial es clave en cualquier país, más aún si hablamos de China. China es el segundo país en cuanto a actividad comercial, de producción e industrial después de Estados Unidos. China desplazó al Japón, eso ya lo sabe. Si yo asocio con alguna parte de lo que hemos comentado, decía, por ejemplo, el desarrollo científico, tecnológico tiene un impacto en la actividad productiva. Evidentemente, los chinos utilizan mucho el concepto de benchmarking en inglés, o sea, copiar las mejores prácticas de las empresas. Los chinos copian las mejores prácticas de los norteamericanos y abaratan la producción y inundan con la tecnología que tienen desarrollada. Tanto así que, obviamente, ese producto, producto de la amplificación de la producción, lo abaratan y hacen más accesible con los efectos sí que tienen la calidad, ¿no? Los productos chinos no todos tienen una buena calidad, hay productos de calidad alta, media, baja, hay vehículos de alta gama, de baja gama, etc. Entonces, ¿qué pasa si China bajo ese contexto, es la locomotora de la economía del mundo? China es la locomotora de la economía del mundo, que nos llega a nosotros. China es comprador de materias primas. Entonces, si en alguna actividad China deja de producir, paraliza su producción, obviamente va a tener efectos desastrosos en la economía mundial y particularmente en los países que exportamos materia prima. Acuérdense de que cuando China cuando ha tenido un periodo de crisis, ha tenido un efecto mundial esa crisis. Lamentablemente hoy la economía está muy relacionada con las otras. Lo que le pase al Brasil nos pasa a nosotros. Lo que le está pasando al Brasil, a la Argentina, al Perú, han devaluado su moneda y nos están inundando con productos desde industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, etc. Entonces hay una dependencia mucho más hoy en el siglo XXI que antes. En concreto, si China, el sector industrial de China en alguna actividad deja de producir, va a dejar de demandar bienes, materias primas, y por ende eso puede tener un efecto tremendo en las economías latinoamericanas que somos exportadores de materias primas. No sé si contesté, querido alumno, porque no le grabé la última parte que quería preguntar. Sí, sí. Era exactamente lo mismo, o sea, como ya no va a producir como lo hace constantemente y le van a poner un tiempo de hora cuando sí, cuando no las compañías eléctricas, sí, me dio a entender como que va a haber un pequeño desastre, ya que viene Navidad y muchas cosas se ocupan ahí. Claro, claro. Pues va a tener un efecto, pero aparte de la escasez, que va a ser algo obvio, lo más triste para nosotros, los países latinoamericanos, y ahí está el rol de ustedes, ¿no? Los ingenieros informáticos industriales. Las facultades de ingeniería, acuérdense que China hace 40 años era como Bolivia. Obviamente con una superpoblación siempre, ¿no? Pero en términos de desarrollo era como Bolivia. Estamos hablando de China, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Tailandia, estamos hablando de la India. Eran economías pobres como la nuestra. Obviamente, quien ha jugado un rol protagónico, chicos, para que desarrollen de esa manera, el caso de India, Corea del Sur, no Corea del Norte, no, la del Norte es la comunista y conflictiva. El caso de China ha sido la formación universitaria, han sido las facultades de tecnología. ¿Sabían ustedes que en las facultades de tecnología es donde se crea la ciencia pura, ¿no? Donde se crean los inventos, las patentes, los registros, son en las facultades de ingeniería. No son las facultades de biología, química, ciencia económica, que son complementarias. Son importantes, pero las más importantes son las facultades de tecnología, de ingeniería, donde se crean cosas y que eso va directamente a desarrollar el país, a industrializar. Nosotros como universidad, ¿qué tenemos? ¿Cuántas patentes tenemos? Fíjense,
hubiese querido que lean, pero no es parte de la materia, ¿no? Yo soy apasionante lector de Andrés Oppenheimer, ¿no? Cuentos chinos, basta de historia, lean, ¿no? Esos libros que le hacen reflexionar y para que vean el rol protagónico que tiene el ingeniero. Los países latinoamericanos estamos dando prioridad todavía al área social, formando posiblemente ya médicos, inclusive tenemos de sobra, ¿no? Lo que no hay plata para contratarlos. Petroleros de la misma manera tenemos de sobra. Lo que debemos crear es inventos, particularmente los de sistema, los de industrial, que faciliten los procesos de producción de las empresas para despegar a un proceso de industrialización, ¿no? Para hacer lo que hacen esos países que les he llamado los tigres asiáticos, se llaman. Entonces, nosotros nos falta pues un poco de conciencia misma. Estábamos entrando en la universidad a un nuevo periodo donde cada gente que va tiene sus intereses particulares, pero nadie piensa, o son muy pocos los que piensan de la forma que estoy queriendo pensar, de que hay que dar prioridad a las facultades para registrar patentes, vender patentes. No hay otra, pues no, Bolivia no va a despegar si no tiene un recurso altamente calificado. Es un blef lo que decimos. Bolivia es un país rico, tiene todas las materias. Necesitamos gente visionaria, emprendedora, con capacidad que nos haga. Por ejemplo, en este momento, ¿por qué no exportamos, en lugar de exportar gas que ya no hay, minerales, por qué no exportamos software? ¿Qué nos falta? ¿Qué les falta a ustedes, chicos, para que desarrollen software creativos, innovadores? Pero no software cualquierita, pues, ¿no? ¿Por qué los ingenieros industriales no inventan nuevas formas de fabricar, qué sé yo, achachairú o refrescos de achachairú para poder exportar? Esas cosas necesitamos. Y obviamente los tigres asiáticos lograron desarrollar eso. Fíjense de que lo que les decía, los chinos no son creadores. Los chinos son copiadores. Hay un término en gestión empresarial que se llama benchmarking. Para que usted sea líder, copie las mejores prácticas del líder para que se acerque al líder. Y eso han hecho los chinos. Los que desarrollan sí know-how, conocimiento, tecnología son los gringos. Pero los chinos están a la pesca de algo que desarrollan en Estados Unidos. Agarran, lo mejoran, lo abaratan y inundan los mercados. Entonces, cualquier cosa que le pase a China nos afecta con mayor razón a nosotros los latinos. Concretamente, responder al compañero puede dar lugar a, primero, que haya desabastecimiento de sus productos. Segundo lugar, de que genere un efecto negativo en la economía, porque como nosotros vendemos materias primas, disminuye la demanda de materias primas, no tenemos ingresos, y al no tener divisas por las exportaciones, por el comercio internacional, ojo, el país depende de mucha tecnología, tiene que comprar. ¿Con qué compraría? ¿Cómo creen que llegan los dólares a la economía? Es a través de las exportaciones. Hace a través de lo que la gente exporta, se juntan los dólares, con esos dólares nosotros importamos maquinaria, equipo, herramientas. Cuando un empresario quiere comprar, ¿de dónde compra los dólares? No, compra del Banco Central. ¿Y el Banco Central de dónde saca los dólares? No hace imprimir, saca precisamente de la actividad que les estoy mencionando. Es un poco la realidad. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Vamos, Montalvo. Según todas las ciencias que influyen, digamos, a la economía, ¿cuál podemos decir que es la más influyente de todas las que la rodean? El gráfico que nos mostró, ¿no? Sí, es que la economía hace las disciplinas que apoyan a la economía, Montalvo, le dan un funcionamiento sinérgico. Desde mi un poco de experiencia ya como profesional, no como docente, hoy sin la informática la economía no podía desarrollarse. Hoy la economía sin el desarrollo científico, tecnológico tampoco, sería obsoleta. Y finalmente sin las matemáticas que le da esa versatilidad a la economía, le da ese pragmatismo, esa objetividad, le facilita todo las matemáticas utilizando. Si no hubiese las matemáticas, mi análisis sería gráfico, teórico, gráfico. Entonces las matemáticas le dan el cálculo numérico, la exactitud del desempeño de los agentes económicos. Por ejemplo, con la estadística. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa que vende computadoras.
¿no? ¿Cuánto yo voy a tener que, cuánto de capital debo necesitar para el 2022? ¿Será que voy a necesitar más o menos? ¿Cómo determino el capital de mi empresa de operaciones? Haciendo pronóstico estadístico. ¿Cómo van a ser mis ventas el próximo año? ¿Serán las mismas de este año? Entonces yo tengo que utilizar la estadística descriptiva, la estadística inferencial para hacer pronósticos, utilizar la media, la mediana, la desviación estándar, qué sé yo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza? Lo digo así por decir rápidamente, es que sé qué es lo que voy a utilizar. Entonces, todo es sinérgico, tiene que ser holístico además. Las partes hacen el todo. Sin las partes que les he mencionado, no habría un todo. La economía sería media chuta con 3 patas. Entonces, la cuarta pata le da precisamente el apoyo fundamental a estas disciplinas y ciencias que les acabo de mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes, una pregunta. Vamos, Justiniano. Usted explica que cuando el gobierno interfiere en la economía genera una serie de efectos. En nuestro caso, más allá de lo político en general, ¿es buena la injerencia del gobierno en nuestra economía o es más mala? Respuesta. No es buena, en ningún lado es buena cuando se mete en temas económicos. El gobierno tiene una función en el modelo que tenemos, una función clara y precisa. ¿Cuál es? La seguridad del país. La seguridad del país con las fuerzas que tiene, ¿no? El ejército, etc. Segundo, la educación. Esa es la responsabilidad. Y tercero, es la salud. Esas son sus 3 funciones. Cuando se mete en el funcionamiento de la economía, inclusive creando empresas paralelas, está distrayendo su función. Su función es, pues, que nos dé más médicos, que nos construyan más caminos, más hospitales, que nos dé más salud, que nos dé más empleo. A ustedes que van a salir, que les asegure empleo. ¿Para qué se mete en la actividad productiva? Es como la universidad, yo discrepo ahí. Dice, no, la universidad tiene que crear unidades empresariales para que generen más utilidad. La universidad que se dedique a hacer ciencia, academia, que descubra patentes, que vende esas patentes al mundo, pero cuando ya se va a meter a administrar empresas, está distrayendo su función. Si debe tener empresas para que hagan práctica a los estudiantes. Entonces, lo mismo, cuando la economía hoy está claramente definida en la mayoría de los países, un modelo de mercado donde el gobierno solamente actúa de observador, cualquier intromisión, van a ver en la unidad 3, ¿no? Cualquier intromisión del gobierno distorsiona el funcionamiento de la economía. Cuando yo intervengo a través de la aplicación, por ejemplo, quiero ayudar a los sectores más pobres de la economía. ¿Cómo podría ayudar a los sectores más pobres de la economía? Dándoles empleo, mejorando su empleo, pero no metiéndose en la economía. ¿Qué hace el gobierno? Se mete en la economía. ¿Cómo se mete? Baja los precios. Y cuando baja los precios, le voy a poner como cuentito para que me agarren la idea. El gobierno baja el precio del azúcar. ¿Qué hace la gente cuando baja el precio del azúcar? Va a hacer colas porque la gente no compra lo que necesita, sino ya especula, ve como un negocio. Voy a comprar baratito, subvencionado y lo voy a vender caro. Entonces, ese azúcar no va a cubrir las necesidades de todos. Todos los que han llegado primero, sí. Y el resto, no es solución. No es solución. Lo mismo cuando fija un precio mayor al del mercado para favorecer a los productores, a los microempresarios. Los perjudica, porque más bien no les da crédito en lugar de precio. Es decir, el Estado, el gobierno, no debe meterse al funcionamiento de la economía, sino darle condiciones al comprador, trabajo con buen salario, al empresario, crédito, que le construya caminos, que le busque mercado. Pero cuando se mete ya al funcionamiento de la economía, chicos, fijando precios, protegiendo, bajando los precios, ahí sí, cumple ese su rol. Y ahí es un desastre. La economía se colapsa, la economía se descontrola. Van a ver en términos gráficos y matemáticos cuando inclusive se aplica impuestos. Yo les decía que Bolivia es el país
muy temido en Latinoamérica porque se tiene un infierno impositivo. A usted que es formal, lo flagelan permanentemente, le controlan, le hacen pagar más impuestos. Y a los que son informales, 80% son informales. No le hacen nada. Es un castigo, ¿no? En resumen, no es conveniente que el gobierno se meta en el funcionamiento de la economía, sino en crear condiciones favorables. Julio, adelante, Julio. Ingeniero, buenos días. Tengo una consulta. Igual los bonos igual dañan la economía para el país, ¿no? Cuando el gobierno da bonos. Sí, los que aplican bonos, a veces había un problema en los modelos de economía capitalista, se maneja como un eslogan, ¿no? Dice el capitalista, el empresario, se lleva la mayor parte de la torta, al salario le paga un salario mínimo y no hay eso se llama técnicamente una buena redistribución del ingreso. Evidentemente puede ser que haya ese problema, ¿no? El empresario no le gusta compartir lo que ganas. Mientras más gane él, feliz de la vida y no piensa en el trabajador. Pero hay otros mecanismos, pues, ¿no? Para poder distribuir. Frente a ello, el gobierno ha venido implementando bonos. ¿Qué hace con bonos? En todos los países donde hay bonos, no siempre han sido soluciones a los problemas. En Cuba hay bonos, en la Argentina hay bonos, ¿no? En lugar de dar bonos, hay un refrán que dice usted al pobre, enséñele a pescar, no le dé el pescado porque no desarrolla iniciativas. No desarrolla iniciativas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno en lugar de bonos, crear fuentes de empleo y crear centros, en este caso para la gente inhabilitada, la tercera edad que no puede trabajar, centros de acogida donde los atiendan en lugar de darle bono. A un viejito cuando se le da el bono, ¿qué está haciendo? El viejito no va a utilizar ese bono, va a ser su hijo flojo que no trabaja. O su yerna, o le van a terminar robando la plata. No es solución. Claro, en época de crisis sí. En época de crisis es recomendable aplicar bonos para generar la demanda agregada, chicos. La demanda agregada es la demanda de todo mundo que hace, ¿no? Entonces, en época de crisis yo tengo que dar bonos para que la gente reactive el aparato productivo, porque al dar bonos la gente compra y al comprar las empresas empiezan a producir, entonces se restaura la economía. Vamos, Rochita. La última, por favor, con Rocha. Una pregunta. ¿Es cierto que ese bono universal de los 500 bolivianos fue a base de un préstamo externo? El último préstamo que nos han hecho ha sido el Fondo Monetario Internacional. No sé si se refiere a ese. Sí, ese. Bueno, en realidad, es una decisión incorrecta no prestarme plata para dar un bono. Hay mecanismos a través de los cuales se puede generar un ambiente. Ojo, cuando usted se presta algo tiene que pagar intereses. Entonces no es muy recomendable. No sé yo si exactamente lo están utilizando para bonos, porque se supone que los bonos que han estado dando en el país lo han estado haciendo con algunos préstamos pequeños que ha tenido el país, incluyendo el dinero. Acuérdense que a las AFPs que ahorran el dinero para la jubilación, el gobierno los ha ido absorbiendo. Esa plata estaba utilizando en gran parte, que no es correcto, ojo, ¿no? Pero ha estado utilizando como deuda interna, se llama eso. Cuando yo recurro a fuente externa, es deuda externa, obviamente. Entonces, hasta donde yo sé, está utilizando mucho la plata de la gente que ha estado aportando para su jubilación, y no sé en qué están utilizando los últimos algo más de 300 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional. Pero desde todo punto de vista, los bonos solamente, ahí quiero terminar, son aplicables cuando hay una situación de crisis. Los bonos en la pandemia han sido correctos. No solamente ha dado Bolivia, han dado todos los países del mundo, han dado bonos. ¿Y por qué se deben dar bonos? Si alguien me pregunta. Porque como la economía está con alto desempleo,
está paralizada. Cuando usted da un bono, le está dando a la gente capacidad de compra. Al comprar, está también reactivando a las empresas porque ya están vendiendo. Solamente en época de crisis, en algún conflicto bélico. Después, en condiciones normales, es contraproducente dar bonos. Esos bonos se deben utilizar para fortalecer el proceso de industrialización de un país. Muy bien. Perfecto. Activen su cámara para hacer la captura de pantalla, por favor. Dice que alguien tiene que corretear a la gallina para hacer su locro. No le perjudiquemos más. Activen su cámara, chicos. Muy bien, página 1. Página 2. Y página 3. Perfecto. Gracias por la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles. Estoy preparando el segundo práctico para el día miércoles que se lo doy. Que tengan buenas tardes, buen provecho. Hasta luego. Ingeniero, muchas gracias. Una buena tarde. Luego, ingeniero. Buenas tardes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Vaya bien. Hasta luego.